acabo de descubrir el oscuro mundo de lo que son las polémicas entre youtubers gamers. ¿Alguien sabía de estas cosas que son muy fuertes? La fórmula siempre es la misma. Uno en un stream o en lo que sea dice algo malo de otra persona y esa otra persona hace un video contestándole y esa otra persona hace un video reacción de este otro video y siempre llega la tercera persona, que normalmente es un youtuber de polémica, y empieza a lanzar leña a los dos bandos y es como en plan de... ¿What? Todos los que hemos comparado los dramas de la vida con La Rosa de Guadalupe hemos fallado. Definitivamente hemos fallado. Es que son estos hombres realmente los que manejan el drama en el mundo. Sí, necesito que me devuelvan el trabajo y me quiten la cuarentena, pero ya. Hola Grigux, bienvenidos a un nuevo video del canal de Merricas Lector. Hoy tengo un té verde con frutas, que lo que es verde, verde no es. Y lo que tenga fruta, fruta pues tampoco. Pero bueno, lo que les aconsejo es que agarren algo para comer, para beber, para lo que sea, durante lo que dure este video, porque se viene algo un poquito interesante. Mucho más que la intro, claro que sí. Ahí ya está frío. Bueno, frío no se ve tan mal. En fin, hace un tiempo empecé una sección aquí en el canal que se llamaba 5 preguntas sobre algo. Mi intención era hacer un video continuo en el tiempo, contestando 5 preguntas sobre un tema específico, obviamente relacionado con la literatura y con los libros. Creo que llevan como 5 meses de ese video. Me parece súper interesante porque en parte yo aprendo sobre un tema que me interesa. Evidentemente este es un tema que a mí me causa curiosidad, pero a la vez transmito un poco del conocimiento que pueda tener y además les despierto también ese bichito de la curiosidad ahí dentro de ustedes para que también puedan un poco investigar, leer, estudiar, algo así. Tal vez sea una caquita pinchada en un palo, pero pues a mí la idea me parece buena. Y ya sin más preámbulo ni dilación, vamos a empezar. Se llama género literario a cada una de las categorías en las cuales un texto, un escrito, un libro puede clasificarse. Básicamente es eso. Más allá del concepto, la idea es que esta clasificación responde a ciertos cánones, tanto estructurales como del lenguaje y estéticos también. Los géneros literarios en realidad son una idea que nos permite conocer un poco o darnos un horizonte acerca de lo que vamos a leer. Valga aclarar que lo que más importa en la clasificación de un género literario es la estructura misma del texto y no tanto así el contenido del mismo. Aunque evidentemente mientras más vamos clasificando un género literario, responderá esta clasificación más detallada al contenido del mismo. Pues fíjate que te cuento que resulta que un día los griegos dijeron: vamos a clasificar los géneros literarios. No es así. Como todo en la historia, pues hace un poco jalando de aquí y de allá más o menos las ideas de filósofos, pensadores, escritores, etcétera, etcétera, que van configurando un todo. En este caso, en el siglo IV a.C., Aristóteles un día estaba un poco aburrido y empezó a hacer escritos, empezó a escribir cosas que, bueno, a la larga se convirtieron en un libro llamado De la Poética o La Poética, en la cual él explicaba un poco las características que debería tener la tragedia en la cultura helénica. Vamos a recordar que a los griegos les gustaba mucho entretenerse y dentro de sus maneras de entretenerse estaba la tragedia, que dentro de las cosas que va mencionando más o menos Aristóteles en estos sus escritos, se mezcla lo que es la lírica y la tragedia, o sea, dos géneros en ese momento literarios que, aunque no existía la palabra literatura, pues bueno, ahora se los conoce así, muy parecidos entre sí. Él dice que hay 3 cosas importantes en cualquier forma de expresión del arte, que son el lenguaje, el ritmo y la armonía, y que cada forma del arte se va a expresar utilizando ya sea uno o varios de estos 3. Entonces la literatura, que les repito, en ese entonces no existía esa palabra, pero bueno, las cosas que se escribían y más que escribirse se contaban, decía Aristóteles, que utilizaban mucho el lenguaje, puramente el lenguaje. Pero había cosas que incluían además la armonía, es decir, las cosas que conocemos actualmente como la métrica. Y entonces, combinando ambos, nacía lo que era la lírica, que además incluía dentro de su expresión al ritmo, o sea, la música, porque la lírica, la poesía griega estaba recitada junto a un instrumento que era la lira, por eso se llamaba lírica. Entonces los retóricos, o sea, que son los partidarios de una parte del conocimiento, que es una forma transversal de estudio en la cual se deben analizar todas las cosas o toda la producción a partir de 3 principios fundamentales, que son el estudio de los preceptos, la imitación de los modelos y la práctica personal. O sea, que
Atendiendo a estos tres principios, todo texto, toda producción podría clasificarse de una u otra manera. Es así como nacen los tres primeros géneros literarios clásicos, que son el épico, el cual decía que utilizaba el lenguaje para expresarse y que además debía contar hazañas, proezas que realizaban los héroes de aquella época, o sea, conquistas, batallas, cómo volvían del desierto, cómo libraban a los esclavos, etcétera, etcétera. Luego estaba la lírica, que como bien decía Aristóteles, pues respondía a una estructura que necesitaba en definitiva la métrica o la armonía, como él la llamaba, y que además estaba orientada a expresar sentimientos o pasiones acerca de personas, cosas o lugares. Y por último teníamos al dramático. Ya les dije que a los griegos les gustaba mucho divertirse, y pues cómo se divertían con la puesta en escenas de actores interpretando ciertas cosas. Ahí nace lo que es la tragedia y la comedia dentro de la dramática como tal. O sea, que ibas al teatro a reír o a llorar. Actualmente los géneros literarios han cambiado un poquito, pero se mantiene todavía esa estructura clásica muy arraigada, a pesar de que ha sufrido ciertas modificaciones y muchos intentos además de volver a clasificar a los géneros literarios, pues se ha mantenido como la esencia misma que ya nos planteaban en esa época. Como podrán evidenciar, de alguna manera la clasificación clásica respondía de cierta manera al contenido mismo, o sea, tenía que tratar temas específicos en cada género literario. Sin embargo, mientras más se va modernizando las cosas, pues el contenido queda un poco más relegado a los subgéneros, no tanto al género como tal. Ahorita vamos a hablar de qué son los subgéneros, no se preocupen. Pero bueno, entonces, ¿cómo clasificamos actualmente a los géneros literarios? Pues bien, tenemos en primer lugar al narrativo, que creo yo es uno de los más expandidos, principalmente gracias a uno de sus subgéneros, que es la novela. Porque en este tipo de textos se trata de contar algo, se trata de transmitir hechos o acciones que hayan tenido los protagonistas. Generalmente hay protagonistas, o sea, no es que está totalmente aislado de las personas, pero también puede estar. Se pueden describir incluso solamente lugares, pero normalmente tiene protagonistas, entonces se va contando ya sea la vida, los hechos, las acciones en un tiempo determinado de la historia. Pueden ser más cortos o más largos, eso pues da igual. A diferencia de lo que fue el épico, por ejemplo, que podría ser su origen más o menos, en esto pues no necesariamente tienen que ser hechos narrados acerca de héroes o proezas grandes, sino simplemente hechos. El segundo género literario es pues el lírico, cuya mayor expresión nació gracias al poema. Evidentemente, una de las maneras más importantes para que un texto sea considerado del género lírico, pues tiene que tener métrica, aunque dentro de la literatura un poco más contemporánea, el tema de la métrica no es tan cerrado ni tan estricto como lo fue, por ejemplo, hace 100 años, donde deberían cumplir estándares sumamente estrictos. El tercer género es el dramático, el cual está casi limitado a la puesta en escena en el teatro. Tiene como particularidad especial que este omite el narrador, o sea, casi que no necesita un narrador, aunque sí es muy bien sabido que actualmente igual en la literatura un poco más contemporánea pues se puede tener un narrador ahí que esté en la puesta en escena, incluso rompiendo lo que es la cuarta pared. Y por último, un género que ya se podía encontrar incluso ahí en la clasificación clásica, pero que no estaba tan bien arraigado como ahora, que es el género didáctico, que como bien su nombre lo dice, pues se encarga de transmitir conocimiento, enseñar algo. Pues sí, como les decía, los géneros responden un poco más a la estructura. Sin embargo, una vez que vas adentrándote un poco más en el contenido, va surgiendo un poco de temas acerca de los subgéneros, que es más o menos en lo que más podemos batallar un poco. Es fácil discernir entre un género y otro, pero ya los subgéneros entre sí es un poco más complicado porque tiene que responder más al contenido. Solo voy a nombrar a los subgéneros que están en cada género literario para que tengamos un poco de idea más o menos de cada uno de ellos. Dentro del género narrativo vamos a encontrar a la épica, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento narración, la novela, que desde lejos es la mayor expresión del género narrativo, y la fábula, que bueno, esta última por la estructura que tiene corresponde al género narrativo, pero por el contenido, más por el contenido, correspondería al género didáctico, como vamos a ver en un momentito. Dentro del género lírico vamos a tener los siguientes subgéneros: la lírica como tal, la canción, el himno, la oda, la elegía, la égloga, la sátira, el epigrama, el romance y un poco más modernamente el soneto y el madrigal. Dentro de los subgéneros dramáticos vamos a tener los clásicos, que son la tragedia, la comedia,
pero además la tragicomedia, el melodrama y la farsa, que es lo que hacen los youtubers en sus polémicas. Y dentro de los subgéneros didácticos, pues aquí tenemos bastantes también. Tenemos al ensayo, la biografía, la crónica, la memoria escrita, la oratoria, la epístola, el tratado, la fábula, la novela didáctica, el diálogo y el poema didáctico. Si no hemos escuchado todavía fantasía, distopía, romance, etcétera, no hemos escuchado eso porque estos vendrían a ser todavía subgéneros literarios que están mayormente englobados en la novela, la cual, como les decía, es una de las expresiones más grandes del género literario narrativo, la cual creo yo merece una cápita aparte porque es una expresión sumamente amplia y sumamente compleja. Así que si quieren que haga un video específicamente de la novela, pues háganmelo saber en los comentarios y también suscríbanse al canal para que si es que lo hago, pues se enteren que lo he hecho. Bueno, entonces, ¿cómo carajo sé lo que estoy leyendo? Pues mira, primer paso, no te estreses absolutamente en nada, porque ya les decía que los géneros literarios vienen preconcebidos, o sea que cuando una persona dice, pues mira, voy a escribir un libro, esa persona tiene que saber qué tipo de libro va a escribir. O sea, va a escribir poemas, va a escribir teatro, va a contarte algo. ¿Qué es lo que va a hacer más o menos? O sea que la estructura, como les decía, es muy fácil de dilucidar. Ya el autor te presenta qué tipo de cosas estás leyendo y de hecho ni bien tú ves el libro, pues ya sabes de lo que va más o menos en cuanto a su estructura. O sea, es narrativo, lírico, dramático, didáctico, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gran problema evidentemente está con los subgéneros, porque dentro de un mismo género pues puede haber diferencias entre uno y otro subgénero. Sin embargo, con tanta producción que tenemos actualmente, es, creo yo, un poco muy difícil realmente encontrar un escrito puro, o sea que sea solamente un solo subgénero y ya está, pero no, es muy complicado. Los géneros se van rozando porque todos tienen características muy similares, además, sobre todo cuando están englobados dentro de un mismo género. Y ahí viene evidentemente la gran duda. Sin embargo, creo yo que si no te dedicas a esto realmente, si no te dedicas a la literatura, es muy difícil que puedas saber todas las características de todos los subgéneros o géneros para que tú puedas realmente interpretar qué tipo de libro es. Que sí se puede hacer, obviamente, pero es muy complicado y necesita años y años de práctica, obviamente. Pero es muy necesario también saber estas características de estos géneros y subgéneros para que vayas tú en tu foro interno criticando, oye, pues esto me lo vendieron como, qué sé yo, una novela histórica, pero más bien parece una novela realista o tal vez costumbrista o un poco de ambas. O sea que tienes que conocer mínimamente esas características para tú realmente convencerte a ti mismo que el autor te ha dicho la verdad cuando te ha escrito un libro. Pero bueno, eso, como les digo, es un tema un poco más complicado, sobre todo con las novelas. Así que lo que tú tienes que hacer para saber qué tipo de libro estás leyendo, qué género estás leyendo, pues mejor recurre a la información que te está dando el autor, que pienso yo es la más precisa. Aunque muchas veces te pueden vender el gato por liebre también, pues está bien. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya sido útil la poca información que pude recabar para este video. Había mucha información, o sea que si me he equivocado en algo, si algo está mal dicho o mal relatado, pues entiéndame que hay mucha información y que yo no soy para nada experta en estos temas. Yo simplemente vengo a decirles lo que me entero, lo que leo, lo que estudio, para eso, despertar un poco más el interés también en uno mismo y pues que por su lado puedan investigar y etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden darle like al video, compartirlo con alguien más y suscribirte al canal, y pues no te pierdas de todo el contenido que producimos aquí en este canal, totalmente gratis y totalmente variado. No se olviden que yo los espero en un próximo video, así que chao chao. Ahora me voy a ver cómo terminó el pleito entre Wismicho y Guateque.